Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video... Perdón. Bien, lo que vamos a hacer en este video se nos muestra la siguiente ecuación diferencial. Como ustedes podrán observar, esta ecuación diferencial es un poco diferente a si lo realizamos por medio de cambio de variable o por separación de variables. En este caso tiene la estructura más allá como una ecuación diferencial exacta. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si la ecuación es exacta. Recordemos que para eso una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente estructura. M por diferencial de x más n por una diferencial de y esto es igual a 0. Correspondiente a este m corresponde a todo este término y esta n corresponde a todo este término. Entonces, para verificar si es exacta, lo que tenemos que hacer es generar la parcial de m con respecto a y tenemos que generar la parcial de n con respecto a x. Y para poder verificar si es exacta, la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a derivar primero este término con respecto a la variable y. Si derivamos parcialmente esto con respecto a y, nos va a quedar como 2xy menos 3y cuadrada. Y esta parcial de n, esta función en n, vamos a derivarla parcialmente con respecto a x. La deriva parcial de 1 con respecto a x es 0. Y si derivamos menos xy cuadrada con respecto a x, nos va a quedar menos y cuadrada. Entonces, con respecto a estos términos, lo que podemos decir es que no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar algún término, el cual al momento de multiplicarlo por todo esto, podamos cumplir esta condición que la parcial de m con respecto a y tenga que ser igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando un método el cual se llama factor integrante. Este factor integrante corresponde a la obtención de algún término, el cual que al multiplicar toda esta ecuación diferencial exacta, la podamos hacer exacta, valgan la redundancia. Entonces, vamos a encontrar este factor integrante. Voy a borrar. Y vamos a realizar lo siguiente. Para poder hallar el factor integrante se puede denotar de la siguiente manera, como p de y. Esto va a ser igual a la exponencial de menos la integral de la parcial de y con diferencial de y. Perdón, esta es la función de y. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta p de y? Es muy fácil. Para hallar esta p de y únicamente necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a decir que es igual a la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y. Todo esto dividido entre m. Es decir, que necesitamos encontrar la parcial de n, el cual ya lo borré lamentablemente, la parcial de m con respecto a y m es un término que ya tenemos, el cual sería todo este término. Entonces vamos a encontrar nuevamente las parciales correspondientes. Parcial de n con respecto a x, si esto lo diéramos con respecto a x, nada más me va a quedar menos y cuadrada. Signo negativo, la parcial de m con respecto a y, el cual me va a quedar, si esto lo derivo nuevamente con respecto a y, me va a quedar como 2xy menos 3y cuadrada. Todo esto dividido por m. Y m habíamos acordado que es x por y cuadrada menos y cúbica. Entonces, x por y cuadrada menos y cúbica. Ahora lo que tenemos que hacer es un poco de álgebra porque es necesario que toda esta función nos quede en términos de y. Hay otra función el cual nosotros podemos denotarla como p de x, el cual sería la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x, y todo esto dividido entre n. Pero esta tendría que ser en términos de x, es decir, f de x es igual a la exponencial de menos la integral de p de x por una diferencial de x. En este caso yo estoy colocando esta porque por cuestiones de tiempo, pues yo ya sé que si nosotros generamos esto, pues la función va a quedar en términos de y. Pero si ustedes tienen tiempo, pueden realizar esto con términos de x y verán que les quedará una función revuelta. Es decir, que les va a quedar en términos de función de x y en función de y. Únicamente nos tiene que quedar o en función de x o en función de y. En este caso, esta nos tiene que quedar en términos de y. Entonces voy a borrar acá abajo y vamos a utilizar un poco de álgebra. Si nosotros aplicamos nuestra álgebra de preparatoria, nos va a quedar como menos y cuadrada menos 2xy
más 3y cuadrada. Todo esto dividido entre x por y cuadrada menos y cúbica. Bien, vamos a simplificarlo un poco más. Nos vamos a ir de este lado. Entonces, este 3y cuadrada menos este y cuadrada nos va a quedar como 2y cuadrada menos 2xy. Y esto va a ser igual a, en el dividendo va a ser x por y cuadrada menos y cúbica. Ahora, ¿qué podemos hacer en este punto, en este criterio? Vamos a simplificar un poquito de cosas. Entonces, este 2 vamos a sacarlo como término común, va a ser 2. Y aquí tendríamos, es más, aquí también podríamos sacar una y, es decir, que nos quedaría como 2y. En este caso nos quedaría únicamente una y menos x. Si lo podemos ver, este 2 por y nos va a dar la 2y cuadrada y este 2y menos x me va a dar menos 2xy. Ahora vámonos en la parte de abajo. En este caso aquí nuevamente podemos simplificar una y, es decir que nos quedaría como y aquí nos quedaría como x por y menos y cuadrada. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer aquí es eliminar esta y con esta y. Y ahora nos va a quedar de la siguiente manera. 2 por y menos x sobre xy menos y cuadrada. Pero ¿qué podemos hacer en esta parte del dividendo? En este caso aquí nuevamente podemos sacar otra y como término común. Es decir que me va a quedar y. Eliminamos esta y y me va a quedar y por x. Y en vez de menos y cuadrada aquí me va a quedar únicamente la y. ¿Qué podemos ver? Que este término y este término casi se parecen, solo que aquí la y tiene signo positivo, aquí negativo y aquí viceversa. Entonces lo que podemos hacer es que este lo podemos sacar como negativo, para que este sea menos x y este sea más y. Así ya nos quedaría una configuración como la que acabo de borrar. Entonces sí, lo que podemos hacer es eliminar este término con este término, y nuestro factor integrante nos va a quedar como menos 2 entre y. Es decir, que este término necesitamos ponerlo en esta integral para que posteriormente podamos encontrar nuestro factor integrante. Aquí cometí un error, este no lleva el signo, únicamente es f de y, la exponencial de la integral de p de y por diferencial de y. Entonces vamos a poner este término, vamos a ponerlo en este lado. Entonces tenemos que aquí es menos 2y. Menos 2 entre y por diferencial de y. Si únicamente nos enfocamos en hacer esta integral, nos va a quedar que la integral de esto, podemos expresarlo de la siguiente manera, como la exponencial, este menos 2 sacarlo de la integral para que nos quede así, menos 2 de la integral de dy sobre y. Y pues esto es fácilmente de resolver, únicamente nos vamos a tablas de integración, o bien algunos ya se las sabrán de memoria, y estarán de acuerdo conmigo que la integral de dy sobre y cuadrada es igual a un logaritmo natural de y, es decir que la exponencial de menos 2 por el logaritmo natural de y. Es decir que nosotros ya encontramos nuestra función de y es igual a la exponencial menos 2 por el logaritmo natural de y. Es decir que esto ya lo podemos multiplicar por toda nuestra ecuación diferencial. Pero si nos ponemos a ver, esto se vuelve un poco imposible, o más bien se ve canijo. Entonces lo que podemos hacer aquí es aplicar propiedades de los logaritmos para que posteriormente hagamos un artificio y nos eliminemos este exponencial y este logaritmo. Entonces voy a borrar toda esta parte. ¿Y qué pasa si aplicamos propiedades de los logaritmos? Este menos 2 puede pasar como y, pero va a estar elevado a la menos 2. Sería exponencial de logaritmo natural de y, pero esto elevado a la menos 2. Recuerden que esto es por propiedades de los logaritmos. Y ahora sí, esta exponencial se va con este logaritmo para que al final nos quede como menos y cuadrada. Perdón, sin el menos. En este caso, y a la menos 2. Y esto se puede representar como 1 sobre y cuadrada. Es decir, que este sería nuestro factor integrante. Es decir, nuevamente es decir, este término lo podemos multiplicar con toda esta ecuación diferencial
para que ahora sí se pueda hacer exacta. Entonces vamos a guardar aquí nuestro factor integrante, porque luego borro y se me olvida todo. Y voy a borrar, ya hemos dejado a un lado con respecto al tema de factor integrante. En sí es muy fácil encontrar este factor integrante. Ahora sí vamos a multiplicar todo este término por toda esta ecuación diferencial. Si multiplicamos todo esto por 1 sobre y cuadrada me va a quedar como x menos y por diferencial de x. Este y cuadrada se va con esta y cuadrada y luego este 1 sobre y cuadrada con este término se nos hace y. Más 1 sobre y cuadrada menos x por diferencial de y. Multiplico este 1 sobre y cuadrada por este 1, se hace 1 sobre y cuadrada, y este y cuadrada lo multiplico por este término y únicamente me queda menos x. Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente regresar al método de ecuación diferencial exacta, es decir, a encontrar la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. Y para verificar si es exacta, la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a derivar parcialmente esta función con respecto a y, el cual me va a quedar menos 1. Y la parcial de n con respecto a x, pues nos va a quedar igualmente menos 1. Ya que aquí este 1 sobre y cuadrada actúa como una constante. Entonces en este caso, ahora sí ya tenemos una linda ecuación diferencial exacta. Y ahora sí podemos utilizar el método para poder hallar la ecuación diferencial. Entonces voy a borrar aquí. Y únicamente nos vamos a enfocar en esta nueva ecuación diferencial. Vamos a decir, o más bien, por cuestiones de ecuaciones, la parcial de f de la función f es igual a x menos y. Y la parcial de f con respecto a y es igual a 1 sobre y cuadrada menos x. Entonces podemos agarrar esto o podemos agarrar esto para poder encontrar la función de f. Vamos a agarrarnos con esta. Entonces decimos parcial de f va a ser igual a x menos y esto va a estar multiplicado por la parcial de x. Es decir que esto vamos a integrarlo con respecto a la variable de x. Si integramos en ambos lados, me va a quedar como f de la función de x, y va a ser igual a x cuadrada sobre 2. Esto lo estamos integrando con respecto a x, menos y por x. Pero recuerden que estamos integrando con respecto de x, entonces necesitamos una constante de integración, el cual esté relacionado con respecto a la variable de y. Bien, ya tenemos nuestra ecuación diferencial. El único inconveniente aquí que esta c de y, pues no la conocemos. Entonces necesitamos saber el valor de esto. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de esto? Pues con el segundo término. Vamos a derivar esta función, pero ahora con respecto a la variable y. Es decir, parcial de f con respecto a y. Parcial de f con respecto a y. ¿Qué pasa si lo derivamos? Pues este x cuadrado entre 2 se hace 0. Y si derivamos esto con respecto a y, me va a quedar menos x más c de y. Pero decimos que la parcial de f con respecto a y es igual a esto. Entonces lo voy a poner acá arriba. La parcial de f con respecto a y es igual a 1 sobre y cuadrada menos x. Y esto es igual al término que acabamos de encontrar aquí, el cual es igual a menos x más c de y. Ahora sí, ya podemos encontrar cuántos vale nuestra c de y. Podemos ver que este menos x con este menos x se van, porque si este menos x lo paso del otro lado, pues lo único que nos estará haciendo es que se estarán eliminando. Solo que aquí hay un inconveniente. Como derivé la parcial de f con respecto a y, me queda menos x por c' de y. Por lo tanto, aquí va una c' de y. Entonces decimos que c' de y es igual a 1 sobre y cuadrado. Y esto es igual a y a la menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar de ambos lados c' de y. Y esto es igual a la integral de y a la menos 2. Si integramos ambos términos nos va a quedar como c de y. Y la integral de esto nos quedaría como menos y a la menos 1. El cual sería igual como menos
1 sobre y, más una constante de integración. Esta constante de integración sí va solita. Entonces, pues ya podemos sustituirlo en esta primera ecuación. F de xy es igual a x cuadrada entre 2 menos y por x más c de y. Pero recordemos que esta c de y ya tiene un nuevo valor, el cual es menos 1 sobre y más una constante de integración. Y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial. Como ustedes podrán observar, pues es un poco laborioso, ya que si esta ecuación diferencial pues es inexacta, pues necesitamos forzosamente ocupar el factor integrante. Pero ya después de que tenemos nuestro factor integrante, pues ya nada más lo multiplicamos por la ecuación diferencial original y nuevamente hacemos la resolución como si fuera una ecuación diferencial exacta. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de ayuda. Cualquier duda, aclaración o comentario, no olviden dejarlo en el área de comentarios. Mi nombre es Alfonso Rosales y eso es todo por mi parte. Adiós.